Vamos a dedicar un rato a hablar de los datos booleanos. Los datos booleanos reciben ese nombre en honor a George Boole, que fue un matemático inglés del siglo XIX y que sentó las bases de la lógica matemática actual. Las variables booleanas serán variables que podrán tener dos valores, valores de verdad, o algo que es verdad, true, o algo que es falso, false. Las declararemos con el tipo de datos bool, B-O-O-L. En algún otro lenguaje, el nombre es boolean, terminado en EAN, pero las ideas serán las mismas. Una forma inicial de dar un valor prefijado sería decir, por ejemplo, si la variable se llama encontrado, poner encontrado igual a true. Aún así, es mucho más habitual dar el valor a partir de una condición. Entonces, por ejemplo, si esa condición es que el usuario ha encontrado un número oculto, en un juego de adivinar números, podríamos hacer que si el número es el oculto, encontrado valga true. Y afinando un poco más, aunque no sería necesario según lo hayamos planteado, decir que en caso contrario, encontrado es igual a false. Pero en el mundo real existe un formato más compacto que es el que usaremos normalmente. Lo que haremos es dar a la variable encontrado un valor que será directamente el resultado de esa condición. Pondríamos encontrado es igual al resultado de comprobar si número tiene el mismo valor que oculto. Ese es el formato más habitual. De la misma forma, a la hora de mostrar valores, podremos o bien hacer condiciones del estilo de si encontrado es igual a true, quiero que escribas esto o quiero que hagas esto, o mucho más habitual y de hecho mucho más legible, simplemente si encontrado, entonces escribe esto o entonces haz esto. Como ejemplo real del uso de booleanos, vamos a partir de un programa ya realizado que lo que permite es jugar a adivinar un número y vamos a hacerle ligeras modificaciones para que emplee booleanos. De momento todavía parecerá un poco artificial porque es un programa sencillo, pero a medida que los programas sean más complejos, sí que los booleanos ayudarán a que sean más legibles, que es su finalidad. Por ejemplo, en este caso, primero echamos un vistazo al programa para entender cómo funciona y luego empezamos a cambiarlo. Se trata de un número al azar que obtenemos mirando los milisegundos del reloj del sistema y a partir de ahí repetimos una estructura que es pedir al usuario que introduzca un número y comprobamos si el que dice es correcto y en caso de que no sea así, de que se pase o que se quede corto, le avisamos. En cualquier caso, contamos un intento más y le decimos cuántos intentos le quedan. Y esta lógica va a repetirse mientras que no acierte y le queden intentos. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es intentar cambiar estas condiciones por booleanos. Entonces lo que podemos hacer, por ejemplo, es empezar por decir esto de que n sea distinto de oculto, lo llamaremos mientras que no haya acertado. Para que eso tenga sentido tendremos que crear una variable booleana, la declaramos aquí arriba. Esa variable booleana la llamaremos acertado y tras cada paso comprobaremos el valor de acertado. Tenemos que acertado es igual a lo que antes ponía en la condición. Si el número es el número oculto, entonces acertado será verdad. Habrá acertado ese número oculto. Con lo cual, esta parte de la condición ya tiene sentido, se repetirá mientras que no hayamos acertado. Aquí haremos lo mismo. Esto, la idea de que el intento actual sea menor que el máximo de intentos, realmente es que quedan intentos. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a escribirlo. La intención es que esta condición sea lo más legible posible, que recuerde mucho al lenguaje natural. Entonces, para eso vamos a crear una variable que se llame quedan intentos. Volvemos a la zona de declaración y ponemos que queremos una variable que se llame quedan intentos. Y entonces, cada vez que contamos los intentos, preparamos el valor de esa variable quedan intentos. Quedarán intentos si el intento actual es menor que el máximo. Ya sabemos que esto también se podría hacer con una condición. Podríamos hacer si esto, el número de intento actual es menor que el máximo de intentos, entonces quedan intentos sería true.
Y en caso contrario, quedan intentos, sería false, sería falso. Pero insisto, entre estas dos formas de plantearlo, entre la forma con el if y la forma de dar valor directamente a partir de la condición, esta parece la más natural cuando uno empieza, pero poco a poco iremos tendiendo a esta, la forma compacta. Cuando se tiene un poco más de experiencia acaba resultando más legible y sobre todo mucho más compacta. Entonces, vamos a no utilizar el if, sino solo la asignación de valor. Finalmente, aquí podríamos hacer lo mismo. Tenemos una variable que nos dice si ha acertado o no ha acertado. Entonces podemos poner aquí que si no ha acertado, en ese caso es cuando le avisaremos del valor que tenía la variable, de ese número oculto que no ha encontrado. Una curiosidad antes de probarlo, este programa está hecho a propósito. Los milisegundos van del 0 a 999. Si le diéramos 10 intentos, lo podría acertar siempre. Si va dividiendo siempre entre la mitad, si prueba primero el 500, luego el 250 y así, acabaría encontrando el número siempre. Entonces, para que tenga un poco de dificultad, solo un poco, por eso le permitimos 9 intentos. Vamos a probar el programa. Lo lanzamos con control F5 y entonces vamos a hacerlo tanteando por el medio, con lo cual quizás no lo consigamos acertar. Vamos a poner el número 500, nos dice que nos hemos pasado, vamos a apurar un poco, 200, a ver si está por debajo. No. 350, nos hemos pasado. 250, nos hemos pasado otra vez. Entonces está entre el 200 y el 250. 225, nos hemos quedado corto. 237, 243, nos quedan pocos intentos. Está entre el 237 y el 243. Vamos a probar con 240. Nos hemos quedado cortos. 242. Y hemos acertado justo en el último intento. Esa es la idea del programa. El funcionamiento parece correcto, pero lo importante es que hemos conseguido que la parte de las condiciones, las que marcan la lógica del programa, sobre todo el while y el if del final, sean más legibles porque emplean booleanos en vez de tener condiciones dentro del while y dentro del if. Como ejercicio propuesto vamos a hacer uno que combine el uso de realmente de tres variables booleanas. Vamos a suponer que estamos en un juego en el que el usuario tiene varias vidas y tiene que superar varios niveles. Entonces vamos a preguntar al usuario cuántas vidas tiene. En un juego real no se le preguntaría, sería algo que se sabría a partir de cómo iba avanzando el juego, pero bueno, para ver la idea. Y lo que haremos es que una variable booleana que se llamará quedan vidas será cierta si le quedan si le quedan más de 0 vidas, si le quedan 1, 2 o 3. También le preguntaremos el nivel actual y entonces prepararemos una segunda variable que se llame juego completado y que será cierta si el nivel está por encima del 10, si es el nivel 11, por ejemplo. Finalmente preparamos una tercera variable que se llame partida terminada y que será verdad si o bien no le quedan vidas o bien ha completado el juego, ¿de acuerdo? Si se queda sin vidas termina la partida, si supera el último nivel también termina la partida.